Busto, cabeza y hombros. Nuestro proceso de moldeo de la vida se volverá progresivamente más difícil. De ahora en adelante trabajaremos en 360 grados. Bueno, alrededor. Seguiremos muchos de los mismos pasos para hacer un molde de la vida de una cara y un cuello, pero también incluiremos la parte posterior de la cabeza, así como los hombros. Necesitaremos más vendas de yeso para un molde de la vida de un busto completo, aproximadamente 4 veces más. Esto puede ser un buen proyecto para usar yeso de impresión con pincel y gasa. Si deseas más tiempo de trabajo para tu yeso, puedes probar con yeso dental de impresión o yeso de París regular. Ese también será un proceso más largo para tu sujeto, por lo que si eliges usar el método del pincel, tal vez sería una buena idea practicar primero en algo o alguien que no sea tu sujeto. Comenzaremos duplicando los primeros pasos para crear un molde de la vida de una cara y un cuello. Usaremos los mismos materiales. El tip. Siempre debes mezclar un lote de prueba de alginato cuando trabajes con material nuevo. Las características de la mezcla pueden variar ligeramente de un lote a otro. Es mejor simplemente detenerse si algo no funciona como esperas en lugar de continuar a intentar arreglarlo sobre la marcha. Eso también evitará que desperdicies más dinero y material. Alginato, tijeras para cortar yeso y arpillera y recortar la calva, jarra de agua tibia, goma de espíritu, adhesivos post-it, calva, o sea, gorro de calvo prostético, 4 rollos de vendas de yeso de 10 o 15 centímetros, dos mm, cubos y vasos de plástico varios, removedor de goma de espíritu o removedor, Prozac, Midnight Bond-Off. Guantes de látex, vinilo o nitrato, que hay cepillos para 2.6 de edición, oro, colesterol, vaselina, lubricante, tubo conductor eléctrico, arcilla de hueá, algodón, grasa, cortada, piedra de tejido, tabla de frío, cinta de plástico, palitos de manualidades grandes, ultracal, lápiz de cegas, termómetro, peine o seco para el cuello, herramienta de goma, lápiz plástico grande, cúter, escofina para yeso, reloj temporizador, referencia redonda, 19 milímetros. Uno, corta las vendas de yeso en longitudes de aproximadamente 8 8, 10 y 12 pulgadas, 20, 25.5 y 30.5 centímetros. Corta también varias tiras delgadas que se usarán para reforzar la nariz, tal como lo hiciste para el molde de la cara y el cuello. Mide previamente el alginato que usarás en un recipiente de plástico. Mide también previamente la cantidad de agua que necesitarás en uno de tus recipientes de plástico más grandes. Es posible que quieras usar el cubo de 2 galones aunque no estemos mezclando una gran cantidad de alginato, porque es probable que el Jiffy Mixer cause algunas salpicaduras. La temperatura del agua debe ser aproximadamente 80 grados Fahrenheit, aproximadamente 27 grados centígrados. De nuevo, ciertamente puedes usar agua más fría o más caliente. Una temperatura del agua de 80 grados Fahrenheit, aproximadamente 27 grados centígrados, es cómoda para la mayoría de las personas. Si recuerdas, el agua más fría hará que, si lo recuerdas, el agua más fría hará que el alginato se solidifique más lentamente. El agua más caliente acelerará el tiempo de solidificación. El agua más fría te dará más tiempo de trabajo, pero te garantizo que el agua más caliente será más cómoda para tu sujeto. Nuevamente consulta las recomendaciones del alginato en particular que estés utilizando, ya que pueden diferir un poco en cuanto a a la proporción de alginato a agua. Con muchos alginatos, una proporción de 5 a 5,5 onzas de alginato por cada libra, 16 onzas, de agua
te dará una mezcla no líquida y manejable que se extiende fácilmente y permanece donde la colocas. El molde gel de Environ Mold se mezcla mejor con una proporción de 3,5 a 4 onzas de alginato por cada libra, 16 onzas de agua. Usaremos 4 onzas por libra de H2O, por lo tanto, para un molde de cabeza y hombros, tanto frontal como posterior, necesitaremos aproximadamente 4 onzas de alginato, lo que significa que necesitaremos 10 libras de agua, 160 onzas. Por si no lo sabías, un galón de agua pesa 8,3 libras. Es hora de matemáticas de nuevo para aquellos que necesiten ayuda. Hay 16 onzas en una libra. Si necesitamos 4 onzas de alginato por cada 16 onzas de agua y necesitamos 40 onzas de alginato, simplemente divide 40 entre 4 para obtener la cantidad de libras de agua que necesitaremos. Consejo, supongamos que deseas usar menos de una libra de agua o menos de 4 onzas de alginato, molgel. ¿Cómo determinas la cantidad necesaria de cada material? ¿Cuál es la proporción de alginato o agua? ¿Es de 4 onzas o 16 onzas o 4 dividido entre 16, que es 0,25 o un cuarto? Por lo tanto, una proporción de 1,4. Por lo tanto, si deseas usar 2,75 onzas de agua, multiplica 2,75 por 0,25 para obtener la cantidad de alginato o 0,68 onzas. Hay 28,3495231 gramos en una onza. 0,68 onzas son 19,27 gramos y 28,3495231 multiplicado por 0,28 da el total de gramos. Usaremos Molgel de Environ Molds. Necesitaremos trabajar relativamente rápido, pero no queremos apresurarnos. Podemos trabajar rápido sin apresurarnos. Cuando te apresuras, cometes errores. Coloca a tu sujeto en una silla cómoda, preferiblemente una que se pueda subir y bajar. Cubre el cuerpo y la ropa de tu sujeto con plástico, fijando cuidadosamente el plástico con cinta adhesiva, al menos 1 pulgada por debajo del nivel de tu molde. 3. Lo siguiente que debemos hacer es aplicar una calva postiza a nuestro sujeto. Puedes consultar la sección anterior para obtener más información sobre cómo colocar una calva postiza para la toma de moldes de vida. 4. A continuación comienza a asegurar cuidadosamente los lados y la parte posterior de la calva postiza, asegurándote de que la calva se mantendrá en su lugar antes de pasar a la siguiente sección. 5. Dado que vamos a hacer un molde completo de la cabeza y los hombros, debes asegurarte de que la calva esté bien pegada alrededor de la cabeza. Si tu sujeto tiene el pelo largo, tómate el tiempo de aplanarlo lo suficiente contra la cabeza o el cuello del sujeto para que no crees un bulto que sea difícil de limpiar. Si el pelo sobresale por debajo de la calva, asegúrate de soltarlo completamente con crema de colesterol. Por último, marca la línea de cabello de tu sujeto con el lápiz de cejas. Esta línea se transferirá al alginato y luego al ultracal. Consejo: la crema de colesterol puede irritar y picar los ojos si se usa para liberar las pestañas. Una capa muy fina de vaselina evitará tales problemas. 6. Aplica una pequeña cantidad de crema de colesterol o vaselina en las cejas, pestañas y cualquier otro vello facial de tu sujeto. Usa KIR Jelly o vaselina para cubrir ligeramente la calva 2,5 centímetros más allá de la línea dibujada en la parte superior de la cabeza de tu sujeto. Esto asegurará que el alginato no se adhiera a la calva. 5,95.
7. Antes de aplicar el alginato, explica a tu sujeto en qué consistirá el procedimiento y cuáles serán los pasos para que no haya sorpresas durante el moldeo. Es muy importante que tu sujeto no tenga problemas para respirar por ambas fosas nasales, ya que la boca estará completamente cubierta de alginato. A ver, consejo. Es una buena idea usar una mascarilla antipolvo al mezclar lotes de alginato porque algunos alginatos contienen sílice. Inhalar sílice puede provocar graves problemas respiratorios. 8. Ahora es el momento de mezclar el alginato. Comienza con la parte posterior de la cabeza, el cuello y los hombros. Mira el reloj o inicia el cronómetro cuando comiences a mezclar el agua y el polvo de alginato para que sepas cuánto tiempo tienes antes de que el alginato comience a fraguar. Para este paso necesitaremos mezclar la mitad del alginato y la mitad del agua. 20 onzas de alginato Molgel y 5 libras, 80 onzas de agua tibia, 80 grados Fahrenheit o 27 centígrados. Siempre agrega el polvo de alginato al agua y no al revés. El alginato bien mezclado no debe escurrirse, pero nunca des nada por sentado en tales casos. También es posible que debas agregar una cantidad muy pequeña de agua a tu alginato si está demasiado espeso. Recuerda seguir hablando con tu sujeto mientras extiende el alginato, diciéndole lo que está haciendo diciéndole lo que estás haciendo y simplemente haciéndole saber que todavía estás allí y que no has salido a tomar una taza de café. Como comenzarás por la parte de atrás, será bastante obvio que todavía estás allí. Consejo, empieza siempre por la parte posterior de la cabeza y el cuerpo del sujeto para tener contacto facial con él durante el mayor tiempo posible y mantenerlo atento, involucrado y consciente de lo que está sucediendo. Te he dicho que prefiero usar guantes porque cambiarlos rápidamente y tener las manos limpias de inmediato para seguir trabajando. Ya he dicho que prefiero usar guantes, puedo cambiarlos rápidamente y tener las manos limpias de inmediato para seguir trabajando. Ten en cuenta que la temperatura ambiente, la temperatura del agua y la temperatura corporal del sujeto, así como la velocidad con la que trabajes, afectará al modelo. El alginato también se pegará a tus manos, uses guantes o no. También me gusta tener a mano un pequeño cubo de agua para sumergir las manos. Eso ayuda a evitar que el alginato se acumule demasiado en mis manos, lo que facilita su extensión. 9. Antes de extender el alginato, sumerge las manos en agua, lo que te permitirá extenderlo más fácilmente sin que se adhiera tanto a los guantes o a la piel. Luego toma un puñado de alginato y comienza a extenderlo con la mano, comenzando en la parte superior de la cabeza, donde se dibuja la línea entre las cejas y bajando por la parte posterior de la cabeza hacia los hombros. 10. Extiende el alginato detrás y dentro de las orejas. Si las orejas no están cubiertas por la calva, pero no dentro del canal auditivo. 11. Antes de que el alginato se endurezca, agrega algo de pelusa mientras el alginato aún está pegajoso. 12. Una vez que el alginato se haya endurecido, es hora de aplicar las vendas de yeso para sostenerlo. Para hacer el molde madre deberás sumergir las tiras de yeso precortadas en agua ligeramente tibia con una pizca de sal. Definitivamente querrás usar guantes para esta tarea. Dobla las tiras de yeso por la mitad con el lado del yeso hacia afuera, obteniendo una venda de yeso de doble grosor. Sumérgela en agua Sumérgela en agua y exprime cuidadosamente la mayor parte del agua antes de aplicarla al alginato. 13.
Cuando hayas terminado de crear el molde madre, debería haber una acumulación de aproximadamente 4 capas de yeso. Asegúrate de que las tiras de yeso se superpongan con las capas más gruesas en los bordes exteriores. Haz que los bordes queden lo más limpios posibles. Presiona suave pero firmemente para asegurarte de que no hay espacio de que no hay espacio de aire entre el alginato y el yeso. Si presionas demasiado fuerte, corres el riesgo de crear una en el alginato y el positivo de piedra resultante. Además, si tu molde de madre no es lo suficientemente grueso, el peso de la piedra, al hacer su positivo, podría distorsionar la forma del molde, arruinando también su fundición. Es mejor usar demasiado que muy poco. Planifica en consecuencia. Consejo. Si hay, Si se ha escurrido demasiada agua del vendaje de yeso, la pelusa de algodón o la gasa no se empaparán y el yeso podría no adherirse a ella, lo que provocaría que el molde madre se separe del molde de alginato, lo que podría resultar en un mal molde. 14. Una vez que la capa de yeso haya comenzado a enfriarse, podemos prepararnos para hacer el frente. Primero, limpia cualquier yeso que haya caído la c- sobre la cara, el cuello y los hombros de tu sujeto que pueda interferir con el alginato. Además, si la línea de alginato a través de la cabeza, el cuello y los hombros no es recta y prolija, puedes arreglarla cortando cuidadosamente el alginato problemático con una espátula sin filo. 15. A continuación, aplica una línea de vaselina sobre el borde del molde madre de yeso de aproximadamente 5 centímetros de ancho. Puede ser útil agregar un poco de colorante alimentario para teñir la vaselina para que sea fácilmente visible. Dado que la mayoría del alginato no se adhiere a sí mismo una vez que se ha ensuciado, ¿no? Dado que la mayoría del alginato no se adhiere a sí mismo una vez que se ha endurecido, solo necesitamos asegurarnos de que el yeso no se adhiera a sí mismo y encierre a su sujeto en una carcasa y, y- solo necesitamos asegurarnos de que el yeso no se adhiera a sí mismo y encierre a tu sujeto en una carcasa de yeso y alginato. La tintura de jabón verde también es un buen desmoldante que puede usarse al igual que el jabón de aceite de Morphy. 16. Ahora es el momento de mezclar el resto del alginato. Mira el reloj e inicia el cronómetro cuando empieces a mezclar el agua y el polvo de alginato para saber cuánto tiempo tienes antes de que el alginato empiece a fraguar. 17. Extiende el alginato con la mano comenzando por la parte superior de la cabeza. Extiende el alginato hasta un poco más allá del alginato en la mitad posterior de la persona. Asegúrate de que haya un buen contacto a lo largo del borde para que haya poca o ninguna unión entre las dos mitades de alginato. Haz esto por todos los bordes y luego extiende el alginato por todas partes, moviéndote hacia abajo en la cara y dejando las fosas nasales para el final. 18. Al llegar a los ojos del sujeto, presiona suavemente el alginato en el lagrimal y debajo de las pestañas con las yemas de los dedos. Haz lo mismo con las cejas, asegurándote de que el alginato penetre bien. Al aplicar el alginato, verifica que no quede aire atrapado entre este y el sujeto. Sigue con los dedos, sigue con los dedos el contorno del rostro del sujeto con el alginato. 19. Haz lo mismo con los lados de la cara, deteniéndote en el borde posterior de las orejas, entrando en las orejas pero sin llegar al canal auditivo, asegurándote de lograr una buena cobertura de alginato en todas las líneas y pliegues de la cara.
Cuando cubras la boca, usa los dedos para aplicar alginato en las comisuras de la boca y entre los labios superior e inferior. Si la boca de tu sujeto está ligeramente abierta, no hay problema. El objetivo es que la boca del sujeto esté en una posición normal y relajada. De hecho, si tu diseño del maquillaje incluye piezas para el labio superior y o inferior, tener un poco más de labio expuesto durante el molde de vida será beneficioso durante la fase de esculpido de tu proyecto. 20. Cubre la mayor parte del cuello del sujeto según sea necesario para tu diseño de maquillaje. De hecho, debes bajar tanto hacia adelante como lo hiciste en la parte posterior. Cruza directamente el pecho por delante. Haz que la cobertura sea lo más uniforme y simétrica posible. Por último, cubre la nariz teniendo cuidado de mantener las fosas nasales despejadas. Puedes usar un palito de manualidades pequeño para extender el alginato de manera uniforme y lo más cerca posible de los bordes de la fosa nasal sin crear una obstrucción. Si el alginato se corre, levántalo con cuidado sobre el rostro. Si trabajas rápido, no deberías tener problemas para cubrir toda la cara y el cuello con una sola capa de alginato. Intenta tener una capa uniforme sin zonas finas. Es especialmente importante intentar que el alginato sea lo más grueso posible alrededor de los bordes, los ojos y la nariz. En este caso no queremos que los bordes sean demasiado gruesos porque todavía tenemos que construir la capa de yeso para la mitad frontal del molde. Consejo, intenta que tu sujeto respire profundamente y mantenga la respiración a su orden, a, a tu orden. Cubre sus fosas nasales con alginato y dile que expulse el aire con fuerza por la nariz para reabrirlas. Retira cualquier obstrucción de alginato y luego y luego podrá respirar normalmente de nuevo. Esto dará como resultado una muy buena impresión de la nariz y las fosas nasales. 21. Antes de que el alginato se endurezca, añade la pelusa o la gasa. 22. Ahora es el momento de aplicar las vendas de yeso. Hazlo igual que en la parte posterior, pero superpon la parte posterior con la frontal hasta el borde de la vaselina, sin sobrepasarla. Necesitamos poder separar las dos mitades. Al igual que con la parte posterior, cuando termines debería haber una acumulación de aproximadamente 4 capas de yeso. Como estamos haciendo un molde más grande, es posible que desees agregar tiras de refuerzo de yeso en la parte delantera, trasera y a lo largo de la parte inferior. Consejo, es posible que desees crear una brida, llaves hechas de yeso para las mitades delantera y trasera del molde en lugar de superponer la parte delantera y trasera. Luego las dos mitades se pueden mantener unidas con tornillos para paneles de yeso. Cuando el yeso haya comenzado a enfriarse, dibuja marcas con un Sharpie u otro marcador para ayudar a alinear las dos mitades nuevamente cuando viertas el positivo de piedra. Ahora es el momento de retirar el molde de tu sujeto. Es posible que tengas que despertarlo. Este es el molde de la vida durante el cual la mayoría de las personas se duermen porque está oscuro, silencioso y cálido. Al igual que con el molde de la vida de la cara y el cuello, pídele a tu sujeto que comience a inflar sus sus cachetes, sus mejillas y mover la cara. Esto ayudará a comenzar a romper cualquier succión entre el alginato y la piel y el molde comenzará a separarse. Será un poco difícil para él, pero pide a tu sujeto que se incline ligeramente hacia adelante y ayúdala sosteniendo su rostro con las manos mientras comienzas a separar el molde de la mitad posterior del molde y su cuerpo. Tu sujeto podría sentir cierta resistencia en las pestañas y cejas y en cualquier vello facial que haya quedado expuesto. No te preocupes, a menos que hayas olvidado de liberarlos con crema de colesterol o vaselina, el alginato se soltará, aunque es posible que encuentres uno o dos pelos sueltos. Pelos sueltos
Bueno, pídele a tu sujeto que mantenga los ojos cerrados porque el cambio repentino de iluminación puede resultar incómodo después de tanto tiempo. Cuando hayas retirado la mitad frontal del molde, colócala en un lugar seguro y retira con cuidado la mitad posterior. 24. Mientras limpian a tu sujeto, mezcla un poco de alginato dental o toma un pequeño trozo de arcilla wet y tapa con cuidado los orificios nasales del molde para no deformar la forma de la nariz. Luego vuelve a unir las mitades del molde con cuidado y asegúralas con cinta adhesiva o puedes tomarte el tiempo para humedecer algunas tiras más de venda y eso y envolverlas alrededor del molde para mantener las piezas unidas. Examina la costura para asegurarte de que esté bien ajustada. Si has alineado las dos mitades correctamente, la costura debería ser casi invisible. 25. Usa un cubo grande o una caja resistente con espuma o papel de periódico o ambos en el fondo para sostener el molde mientras se vierte la piedra. 26. Mezcla una gran cantidad de ultracal, suficiente para llevar la cavidad de la cabeza hasta el cuello. No debe ser demasiado espeso ni demasiado líquido, aproximadamente con la consistencia de un batido. Hay una fórmula para mezclar ultracal. La proporción de mezcla es de 38 partes de agua por 100 partes de ultracal en peso, pero es cubierto y cualquiera que trabaje con ultracal te dirá lo mismo, que es fácil juzgar la mezcla a simple vista y al tacto. Discutible cuánto afecta la integridad estructural de la piedra al no seguir la proporción al no seguir la proporción de mezcla. Ultracal es fácil de mezclar a mano, Ultracal es fácil de mezclar a mano, definitivamente debes usar guantes cuando trabajes con él. Aunque el polvo es fino, sigue siendo abrasivo y como el yeso absorbe la humedad de la piel, por lo que con el tiempo este se resecará y agrietará. No uses guantes las primeras veces que trabajes con él. No usé guantes las primeras veces que trabajé con él y luego mientras mezclaba una tanda para el octavo noveno molde del día, noté que se estaba volviendo rosa. En fin, al mezclar la piedra, añade el polvo ultracal al agua poco a poco para que haya menos grumos que deshacer al mezclar a mano. Puedes usar una batidora si quieres, pero como ultracal tiene un tiempo de trabajo tan largo, la velocidad no aportará ninguna ventaja, salvo un ultracal sin grumos más rápido. 27. Vierte el ultracal en el molde. Con una mano enguantada, introduce la mano y muévela por la superficie del molde para desalojar las burbujas de aire. También puedes golpear suavemente el cubo o la caja que sostiene el molde para desalojar las burbujas de aire. Luego con la mano lleva un poco del ultracal líquido hacia los lados del molde. Queremos crear una capa de detalle en este molde también antes de añadir capas de ultracal con arpillera. Debe tener un grosor de entre 3 y 6,5 milímetros, media pulgada a media pulgada. 28. Una vez que la capa de detalles haya comenzado a enfriarse, puedes comenzar a agregar ultracal con arpillera en 3 o 4 capas. Queremos que nuestro molde sea hueco porque si lo hacemos sólido sería muy pesado, difícil de manejar y extremadamente difícil de trabajar. Tu molde de piedra terminado no debe tener más de 1 pulgada de grosor. 29. Cubre el molde con una bolsa de plástico para que se fortalezca durante su curado. He oído que retener la humedad mientras se calienta hará que la piedra sea más fuerte. Si esto es realmente cierto o no, no me lo ha dicho un experto en yeso. Siempre y cuando no se debilite la piedra, no hay razón para no intentarlo. Debido a que
A que este es un molde de piedra más grande que el molde de la cara y el cuello, tardará más en completar su proceso de curado. En aproximadamente 2 horas puedes desmoldar el busto. 30. Con un poco de suerte, cuando separes cuidadosamente las mitades del molde de yeso y alginato, tu busto de piedra debería verse exactamente como tu sujeto, solo que en ultracal. 31. Solo queda un poco de limpieza con papel de lija y una escofina. Luego crearemos una base estética lisa para el busto usando un trozo de tablero fórmica o masonite o incluso un trozo de lámina de plástico. 32. Coloca el busto sobre la superficie antiadherente y traza el contorno de la base con un marcador. Esta línea servirá de guía para la mezcla de ultracal que se aplicará para cuadrar la parte inferior del busto, dejándola lisa y con mejor aspecto. 33. Mezcla una cantidad de ultracal y aplica un poco alrededor del interior del busto en la parte inferior. Luego coloca ultracal a lo largo del interior de la línea trazada en la superficie antiadherente y coloca el busto sobre ella. A medida que el ultracal comienza a fraguar, toma una herramienta de goma para riñones y raspa el exceso y con una toalla de papel húmeda deja el borde limpio. Una vez que el ultracal se haya curado por completo, puedes despegar fácilmente el busto de la superficie antiadherente y retirarlo. Es posible que se necesite un poco más de limpieza y estarás listo para comenzar a esculpir. 34. Para ahorrar tiempo después, taladra unas llaves cerca de la base del busto para alinear el molde. Puedes usar una broca redonda de 19 milímetros, 4 pulgadas, en un taladro eléctrico para crear las llaves. Haz 3 en la parte delantera y 3 en la parte trasera. Manos, brazos, piernas, pies y orejas. El uso final previsto de las manos, brazos, piernas y pies determinará cómo se realizará el molde de estas partes del cuerpo. Si necesitas la parte del cuerpo en 360 grados, deberás modelarla de esta manera. Deberás moldearla de una manera. Si solo necesitas un lado, la moldearás de otra manera. A pesar de su pequeño tamaño, es un desafío realizar un molde de orejas. Debido a las numerosas y pronunciadas socavaduras, obtener una buena impresión de las orejas de un modelo puede ser difícil, pero obviamente no es imposible. Se debe tener cuidado de que el alginato llegue a cada rincón de la oreja para evitar áreas delgadas y burbujas de aire atrapadas. Manos y brazos. La mayoría de las veces cuando se trata de efectos de maquillaje para manos y brazos, trabajarás más con las manos que con los brazos, a menos que el maquillaje involucre mucho más cuerpo, como un traje de músculos o de grasa, en cuyo caso probablemente se moldeará todo el cuerpo. Con las manos también, a menos que se trate de los primeros planos, es posible que puedas crear el efecto necesario con nada más que maquillaje sin prótesis. Consejo, unas gotas de jabón líquido para platos en una botella rociadora llena de agua crean agua húmeda. Una cantidad muy pequeña de jabón eliminará la tensión superficial y permitirá un mejor contacto superficial entre el alginato y la piel. Otro consejo. Recuerda el principio de Ricitos de Oro al mezclar alginato. Si el alginato es demasiado líquido, se formarán burbujas de aire. Si es demasiado espeso, también se formarán burbujas de aire. El alginato debe tener la consistencia adecuada. Debe ser lo suficientemente líquido como para extenderse fácilmente, pero lo suficientemente espeso como para permanecer en su lugar con muy poco o casi ningún movimiento hacia abajo. Piernas y pies. La mayor parte del tiempo querrás hacer el molde de tu sujeto con la pierna recta, en posición de pie. Incluso si quieres una pierna doblada por la rodilla, el proceso será el mismo.
La comodidad de tu sujeto es muy importante para este proceso porque tendrás que mantener la misma posición durante un periodo prolongado, por lo que necesitas idear un sistema en tu espacio de trabajo que te permita hacer que tu sujeto se sienta cómodo y aún así te proporcione el espacio que necesitas para hacer el molde de vida, incluso si envuelves la pierna en un lote de alginato y haces un corte para separar la pierna y el alginato, harás un molde madre de dos partes. Crear algún tipo de llaves ayudará a mantener juntos el registro del molde blando y el molde rígido. Orejas. Las orejas son partes interesantes de la anatomía y debes tener mucho cuidado al crear un aparato convincente, ya sea una extensión del lóbulo de la oreja para simular perforaciones dilatadas. Para simular perforaciones dilatadas, puntas de oreja para un personaje de fantasía, un extraterrestre o una prótesis de oreja completa que deba convencer al público de cerca. Si haces un molde de cabeza y hombros, hacer los moldes de las orejas por separado del molde de cabeza y hombros puede proporcionarte orejas para completar la cabeza u orejas base a partir de las cuales crear orejas de personaje. Comencemos cortando la parte inferior de un recipiente grande para, para delicatessen de aproximadamente 11,5 centímetros de diámetro y 7,5 centímetros de profundidad. Ten cuidado al cortar la parte inferior del recipiente. Uno, corta una ranura en un trozo de lámina de plástico transparente, como la de una bolsa grande de jardín de aproximadamente 25 por 25 centímetros, 10 pulgadas, y colócala sobre la oreja de tu sujeto. Necesitarás un trozo para cada oreja. Usa pegamento para prótesis o pros-aid para pegar el plástico en los bordes alrededor de la oreja para obtener un molde limpio. Es posible que primero tengas que recortar un poco del plástico para que no queden arrugas. Usa cinta adhesiva si necesitas mantener los bordes exteriores del plástico planos. 2. Haz una línea delgada de cera de nariz y cicatrices o usas una cinta adhesiva y colócala a lo largo del borde más grande del recipiente de plástico para ayudar a evitar que el alginato se salga. Figura plástico que cubre la cabeza del sujeto para evitar que el alginato se adhiera al cabello. Foto del autor. Listo para llenar con alginato. Foto del autor. A ver, 3. Coloca la cabeza de tu modelo sobre una mesa o contra tu mano de o madera o contra su mano. Coloca la cabeza de tu modelo sobre una mesa o contra su mano de manera que su cabeza y oreja estén horizontales, donde debe permanecer hasta que se retire el molde de alginato. Aunque no es necesario para mayor comodidad de tu modelo, coloca un trozo de algodón o un trozo de tapón de espuma en su canal auditivo para cerrarlo. 4. Coloca el recipiente de plástico sobre la oreja de tu sujeto y asegúrate de que esté centrado. Presiónalo y la cera nasal hacia abajo para que se adhiera al plástico. Verifica si hay huecos y séllalos con cera adicional si es necesario. 5. Hemos estado utilizando alginatos de Environ Molds y continuaremos haciéndolo para esta tarea. Sin embargo, podrías decidir usar alginato dental porque fragua rápidamente. Environ Malls tiene un alginato dental llamado Hollywood Impressions y hay otros que se enumeran en el apéndice de este libro. El alginato AcuCast 390, que no es un alginato dental, es simplemente
de fraguado rápido tiene un tiempo de trabajo de 3 minutos y también es una opción que podrías considerar. Trabajando con agua tibia, el molde gel fraguará bastante rápido. Mezcla una pequeña cantidad de alginato a ojo, no te preocupes por la fórmula, hasta hasta obtener una consistencia que puedas verter fácilmente, pero no tan líquida que se llene de burbujas de aire. Cuando estés mezclando, viértelo en el anillo de plástico del recipiente hasta que sobresalga aproximadamente 12 milímetros, media pulgada por encima de la parte superior de la oreja. Usa el dedo para asegurarte de que el alginato llega detrás, debajo, alrededor y dentro de cada curva y pliegue de la oreja. Deja que tu alginato se endurezca. 6. A continuación, separa con cuidado el recipiente del plástico que cubre la cara de tu modelo, comenzando desde la parte delantera de la oreja para no dañar el negativo de alginato. El alginato es bastante espeso, por lo que no se secará ni se encogerá rápidamente, pero si deseas hacer un molde de la otra oreja, antes de hacer un positivo de piedra, envuelve el alginato en un envuelve el alginato en un paño húmedo o toallas de papel. Luego repite los pasos del 1 al 6 en la otra oreja de tu modelo. 7. Cuando estés listo para hacer moldes positivos de ambas orejas, corta tiras de espuma artesanal de aproximadamente 30 centímetros más anchas que el grosor de tu recipiente de alginato. Envuelve la espuma alrededor del recipiente de plástico para formar una pared y fíjala con cinta adhesiva, cinta de tela o cinta americana. No debe haber huecos entre la pared de espuma y el borde del recipiente para que el ultracal se filtre. 8. Mezcla una cantidad de ultracal lo suficientemente grande como para moldear ambas orejas y una base. No mezcles el ultracal demasiado líquido, deberías poder verterlo, deberías poder verterlo. Vierte el ultracal lentamente en el molde y deja que llene la cavidad la de la oreja. Antes de que esté completamente lleno, inclina, golpea y gira el molde para que el ultracal llegue a todos los espacios. También puedes apretar suavemente todo el molde para eliminar las burbujas de aire atrapadas. Luego continúa llenando el molde hasta que el ultracal tenga aproximadamente 1 pulgada de grosor por encima del alginato. Golpéalo suavemente hasta que desaparezcan todas las burbujas de aire y luego deja que la piedra se cure. 9. Cuando el ultracal se haya enfriado, retira la pared de espuma y el recipiente de plástico que debería desprenderse fácilmente. Con un cuchillo sin filo, una espátula o un palito de madera ligeramente afilado, no querrás rayar ni dañar de ninguna otra manera el positivo, puedes comenzar a cortar la parte más gruesa del alginato. Cuando es 10. Cuando estés seguro de que el ultracal esté completamente curado, retira el resto del alginato poco a poco de delante hacia atrás para no correr el riesgo de romper el hélix y la fosa escafoidea. 11. Con una lima o papel de lija, alisa cualquier defecto o área áspera y y tus positivos de oreja estarán listos para esculpir. Cuerpo completo. ¿Por qué querrías hacer un molde de cuerpo completo? Solo se me ocurren dos razones que se aplican al trabajo de efectos de maquillaje para teatro o cine. La primera es con el propósito de crear un cuerpo cadáver, en cuyo caso la tarea es algo más fácil porque lo más probable es que el molde se haga con el sujeto en posición prona. La segunda sería con el propósito de crear una forma corporal que se utilizará para crear un traje o disfraz esculpido.
Para hacer un cuerpo completo de frente y espalda se necesitarán aproximadamente 7 kilos de alginato, unos $120 o 61 libras. Para hacer el mismo trabajo con silicona segura para la piel se necesitarán aproximadamente 11 litros de silicona platino. La diferencia de costo entre el alginato y la silicona para un proyecto de este tamaño es enorme. Debes saber antes de comenzar cuánto tiempo tendrás asignado para realizar la tarea y si necesitarás más de una extracción o copia del molde. La ventaja de usar silicona es que no tienes que hacer un positivo de piedra o espuma a partir del molde. Bueno, no tienes que hacer un positivo de piedra o espuma a partir del molde inmediatamente, porque una vez que la silicona se ha endurecido no se secará y cualquier contracción será insignificante. Con el alginato se debe hacer un positivo bastante pronto después de retirar el molde de alginato porque comenzará a secarse rápidamente debido al agua con la que está hecho. Sin embargo, si necesitas hacer varias copias, puedes hacer un molde de silicona a partir de tu positivo utilizando una silicona de estaño mucho menos costosa. Antes de continuar, analicemos también los materiales que podríamos usar para hacer nuestros positivos: arcilla de aceite o cera, ultracal 30, yeso, hidrocal o uretano. Estas son las características de cada uno. La arcilla a base de aceite o cera sin azufre es ideal para fundir y aplicar como pincel en moldes donde se puede necesitar escultura y texturización adicionales. A menudo se moldea espuma de uretano rígida como elemento de refuerzo al positivo después de que la arcilla se haya aplicado con un pincel y se haya dejado enfriar. La espuma de uretano rígida es ligera y puede ser bastante resistente. Ultracal 30 tiene la menor expansión de cualquier cemento de yeso de fraguado rápido disponible. Ultracal fue diseñado para brindar a la industria de la fabricación de patrones lo último en un medio de herramientas de cemento de yeso. También es ideal en la industria de los efectos de maquillaje por su capacidad para soportar calentamientos y enfriamientos repetidos, lo cual es necesario al fabricar prótesis de látex espumado, dado que las prótesis deben ajustarse con precisión para vender la ilusión de realidad y credibilidad. Ultracal es excepcional para la fabricación de moldes debido a la excepcional dureza y precisión de detalles. El yeso dental para impresiones y el yeso dental de laboratorio son más duros que el yeso de París regular, fraguan más rápido y tienen una cantidad insignificante de expansión en comparación con el yeso de París. Sin embargo, no recomendaría ningún yeso como medio de fundición para prótesis. De hecho, no usaría yeso de ningún tipo para la fabricación de prótesis, excepto como molde madre, material de carcasa, o como modelo central que se reelaborará y moldeará nuevamente. Hidrocal de US Gypsum ofrece resistencias más altas que los productos de yeso típicos, como el yeso de alfarero número 1, yeso dental para impresiones, aunque no es tan resistente como Ultracal. Se puede utilizar en una variedad de aplicaciones de artes y manualidades, además de trabajos de efectos de maquillaje. Hidrocal está especialmente diseñado para secciones delgadas que requieren una alta resistencia en verde inicial para minimizar la rotura durante la extracción de moldes intrincados. Cuerpo completo, prono. Para crear un cadáver tendido boca abajo, primero necesitamos un cuerpo vivo tendido boca abajo. Como solo vamos a moldear un lado del sujeto, necesitamos menos alginato para un cuerpo completo de frente y espalda. Para esta tarea necesitamos aproximadamente 3,6 kilos de alginato. Aquí hay una lista aproximada de lo que necesitarás.
3,6 kilos de alginato, tijeras para cortar yeso y arpillera, mucha guatilla, horno asador de 18 cuartos, reloj temporizador, rollos de vendas de yeso de 10 o 15 centímetros, termómetro, cubos y vasos de plástico varios. Guantes de látex, vinilo, nitrilo, cepillos para virutas de 1, 2, 3 pulgadas, condicionador de colesterol, vaselina, que hiede, algodón de grasa cortada en trozos, arpillera de tejido suelto, trozos de coágulo de plástico, cinta adhesiva, cinta de espuma de uretano, kit por galón de aceite, o sea, al menos 3 ayudantes capaces. Necesitas asistentes para esto. Palitos de manualidades grandes, ultracal, yeso dental para impresiones o yeso, para alfareros número 1, ramita de goma para riñones, palito para remover pintura, cuchillo multiusos y escofina para yeso, tiras de madera de 1 por 2 pulgadas, 21 medio y 4 de pulgadas, o 2 de cada una, taladro de Jiffy Mixer, agente adhesivo acrílico. Como se trata de un ejercicio de aprendizaje, hagamos de una manera que no te frustre hasta el punto de buscar otro trabajo. ¿Qué tal un cadáver tendido en una mesa de autopsias? Parece bastante sencillo. Necesitarás un modelo que no tenga inconveniente en permanecer completamente inmóvil durante un rato. También necesitas una superficie lo suficientemente grande para que el sujeto pose, así como un espacio lo suficientemente amplio para trabajar cómodamente sin que todos choquen entre sí como los Keystone Crops. Mi estudio es demasiado pequeño, así que recurrimos al estudio de Dave Parvin, que es bastante espacioso. Éramos 6 personas trabajando, incluyendo nuestra modelo Nicole Fay, una de mis exalumnas que ahora es artista de efectos visuales y trabaja en Nueva York. Si mezclamos todo el alginato a la vez, se solidificará mucho antes de que termináramos de aplicarlo todo a nuestro modelo. Como no queremos que esto suceda, mezclaremos una cantidad menor le añadimos al alginato que ya hemos aplicado. Recuerda que el alginato no se pegará a sí mismo una vez que se haya solidificado, a menos que hagamos que necesitamos retardar el frago, a menos que hagamos que necesitamos retardar el fraguado. Podemos hacerlo de dos maneras. Uno, podemos usar agua más fría, que suele ser menos cómoda para los sujetos que el agua tibia, ya que este sujeto en particular será un modelo para un cadáver. Queremos que su piel esté algo relajada, no dura y con piel de gallina. O dos, podemos rociar nuestro alginato con algizlo o una solución de bicarbonato de sodio y agua para que reaccione con la superficie de alginato y lo vuelva pegajoso y capaz de recibir nuevo alginato y adherirse. Usaremos este método también para que la pelusa de algodón y y la gasa se adhieran al alginato para el molde madre de yeso. El positivo de, el positivo de esta sección de moldeo de vida será diferente de los creadores el positivo de esta sección de molde de vida será diferente de los creados hasta ahora. En lugar de hacer un positivo ultracal, este positivo será solo un paso más hacia una pieza terminada y lista para la cámara. Haremos un positivo de arcilla al óleo y núcleo de espuma de uretano. Necesitamos hacer un trabajo de escultura sustancial en este positivo si queremos tener un sujeto de autopsia convincente. Haremos este molde de vida en dos etapas. La primera etapa será un molde del cuerpo sin la cabeza. La segunda etapa será el molde de la cabeza. Cuando ambos moldes de vida estén completos, uniremos los dos moldes y reforzaremos la costura con yeso. La costura La costura con yeso antes de llenar el molde y hacer nuestro positivo de una sola pieza. Cuando se unen los dos moldes, se aplica una capa de arcilla derretida en el molde de alginato, al menos 1,25 centímetros en la mayoría de los lugares, más gruesa.
más gruesa en otros, dependiendo de lo que implique el diseño final del cadáver para la autopsia. Después de poner agua en el fondo del horno tostador, debes colocar la mayor cantidad de arcilla que puedes colocar de la forma segura en la parte superior del horno y girar el termostato a poco menos de 93 grados centígrados, entre 79 grados centígrados y 93 grados centígrados debería estar bien. Entre 79 y 93 grados centígrados debería estar bien. La arcilla tardará un tiempo en licuarse, probablemente varias horas dependiendo de la arcilla que utilices, así que planifica con anticipación. Ya. Uno, divide el alginato en recipientes separados con aproximadamente 1 libra, 16 onzas de alginato en cada uno. Reserva uno de los recipientes para la cabeza. Estamos usando Fiber Gel de Environ Molds. Esos son 8 lotes. Si mezclamos el alginato en una proporción de 5 onzas de alginato por libra de agua, necesitaremos 3 libras y 3,2 onzas, 51,2 onzas de agua a 80 grados centígrados, aproximadamente 27 grados centígrados para cada lote. Para quienes tienen dificultades con las matemáticas, eso es 3,2 onzas de agua por cada onza de alginato. Sería ideal tener el agua premedida antes de comenzar. Curiosamente, 1 onza líquida de agua pesa 1 onza, por lo que 1 libra, 16 onzas de agua también, por lo que 1 libra, 16 onzas de agua también son 16 onzas en volumen. 2. No debería ser necesario ablandar la piel del sujeto con nada, vaselina o colesterol, a menos que haya vello que pueda quedar atrapado en el alginato. En este caso, aplica colesterol o vaselina a fondo en el vello para que se desprenda fácilmente al retirar el alginato. Nuestra modelo Nicole usó una braguita de bikini vieja que no le importaba. Ablandaron bien la tela con aceite vegetal para que el alginato no se impregnara en ella y se separara fácilmente. 3. Con el sujeto cómodamente posicionado, mezcla una de las tandas de alginato y comienza a aplicarla en el cuello y continúa hasta hacia abajo por el cuerpo, asegurándote de extender el alginato, de extender el alginato, no solo de aplicarlo en grumos. Aunque realizaremos un trabajo de escultura en positivo, queremos evitar las burbujas de aire y hacer que nuestro molde sea lo mejor posible. Ten cuidado de no extender el alginato demasiado fino. Podemos agregar más alginato si es necesario, pero intenta hacerlo de manera uniforme al principio. El alginato debe tener entre 14 y 12 pulgadas aproximadamente, de 6 milímetros a aproximadamente 12 milímetros de espesor. 4. Mientras se aplica el primer lote de alginato, se debe mezclar un segundo lote para que pueda aplicarse inmediatamente después del primero. Ambos, antes de que comience a fraguar, después del primero, antes de que comience a fraguar. Mientras se mezcla y aplica el alginato, alguien también debe asegurarse de que el algodón y la gasa estén listos para aplicarse una vez que el alginato se haya aplicado por completo. 5. Rocía el alginato con algizlo. Para obtener mejores resultados, la superficie del alginato debe rociarse antes de que fragüe. Esto actuará como un retardador de fraguado superficial, lo que te da tiempo para aplicar algodón o gasa sobre la superficie. Si no es posible, la superficie debe estar recién seca. Rocía la superficie en lugar de usar una brocha. Los resultados serán más uniformes y querrás evitar tirar de un área pegajosa.
Frota el algizlo sobre el alginato con una mano enguantada para determinar si es lo suficientemente pegajoso para que se adhieran las pelusas de algodón y la gasa. Cuando lo sea, presiona el algodón sobre el alginato y retíralo, dejando algunas pelusas que serán suficientes para que el yeso se adhiera. Presiona ligeramente la gasa sobre el alginato, especialmente cerca de los bordes del alginato. Mm. Para el molde más 6, para el molde madre de yeso deberás usar yeso dental de impresión o yeso de alfarero número 1, con terra alba para cortar el tiempo de fraguado como capa principal y vendas de yeso para adherir los soportes de madera, los soportes de madera después de que la capa se haya fraguado. Mezcla un pequeño cubo de yeso Mezcla un pequeño cubo de yeso, mezcla solo la cantidad que puedas usar trabajando con bastante rapidez porque no querrás que el yeso se endurezca mientras la mayor parte aún está en el cubo. Cepilla el yeso con la gasa y alícelo a medida que avanzas. A medida que cepillas una capa de yeso sobre la gasa, pídele a otro miembro de tu equipo que que agregue más gasa encima del yeso fresco. Mientras esto sucede, se debe mezclar más yeso en un cubo nuevo. Recuerda, si mezclas yeso nuevo en un recipiente, recuerda, si mezclas yeso nuevo en un recipiente que ya contiene yeso fraguado, el yeso duro hará que el yeso nuevo se endurezca mucho más rápido que si se hubiera mezclado en un cubo limpio. 7. Cuando el molde madre de yeso se haya endurecido, se puede retirar con cuidado. Todavía no hemos construido los soportes. Mientras se limpia el modelo y se prepara para el siguiente paso, fundir la cabeza, se pueden colocar los soportes utilizando tiras de madera de 1 por 2 pulgadas. El propósito de estos soportes es evitar que el molde se doble o se agriete por el peso de la arcilla, el yeso y el alginato cuando se reposiciona para colocar la cabeza y luego para retirar el positivo una vez que el molde se haya llenado. Se debe colocar una pieza larga a lo largo del torso y la pierna a cada lado del molde. Las piezas más cortas se deben colocar sobre las piezas de madera y atornillarlas entre sí. Una vez que las 4 piezas de madera estén unidas entre sí, debe unirse al molde madre de yeso. Se pueden envolver las juntas de madera con vendas de yeso humedecidas en una mezcla 50-50 de agua y agente adhesivo acrílico y presionarlas sobre la capa de yeso para formar una unión fuerte. 8. Mezcla una tanda de yeso usando la misma mezcla 50-50 de agua y agente adhesivo acrílico y extiéndela sobre las juntas de madera y las vendas de yeso para darle al molde una conexión realmente fuerte entre la madera y la capa de yeso. Ahora es el momento de hacer un molde de la cabeza de nuestro sujeto para poder unirla al cuerpo. Como usamos el estudio de Dave Parvin en este proyecto, también usaremos una de sus técnicas para hacer el molde de la cabeza sin gorro calvo. El moldeo de la vida de Dave es casi exclusivamente para que el molde se convierta en una obra de arte, por lo que incorporar el cabello del sujeto al molde suele ser fundamental cuando se trata de la cabeza. Como vamos a realizar un extenso esculpido una vez que nuestro positivo esté hecho, es realmente irrelevante si el cabello está ahí o no. El colesterol se trabaja a fondo en el cabello del sujeto para que no haya problemas al retirar el molde de alginato. Luego, el moldeo de la cara procede normalmente. Observa las fibras en el fiber gel que, que, el- que le dan una notable resistencia al desgarro. 10. Dejamos la nariz para el final, asegurándonos de mantener las fosas nasales despejadas antes de presionar la pelusa de algodón sobre el alginato y luego dejar que se endurezca. 11. Se aplica yeso al alginato y a la pelusa de algodón al igual que con el cuerpo.
Se aplica yeso con un pincel sobre la pelusa, se coloca una gasa sobre él y se van añadiendo capas hasta tener 3 o 4 capas de yeso y gasa. Nuestro molde madre tiene aproximadamente 1,5 pulgadas, unos 12 milímetros de grosor. 12. Cuando el yeso se haya curado, es hora de despertar a nuestra modelo y retirar el molde de su cabeza. Debería desprenderse fácilmente con la mínima resistencia, si la hay, contra el cabello. El trabajo de Nicole ha terminado. Mientras se ducha y se prepara para irse, se pueden ensamblar la cabeza y el cuerpo. 13. Puede que sea necesario recortar un poco para alinear las costuras del cuello en ambos moldes. Y luego se puede mezclar un poco de yeso fresco, ya sea yeso de alfarero número 1, gasa o vendas de yeso, y unir las costuras. 14. Una vez que la costura de yeso se haya curado, voltea con cuidado el molde y apóyalo por debajo con espuma, trapos, papel de periódico arrugado o cualquier cosa que tengas a mano para mantenerlo nivelado y sin que se tambalee. 15. Abre el horno tostador. Alguien debería haber estado revisando periódicamente para ver qué tan derretida está la arcilla, y comienza a cepillar la arcilla en el molde de alginato con los pinceles grandes. Ten cuidado de hacer buen contacto entre el alginato y la arcilla al cepillarla para no dejar huecos ni burbujas de aire. Los dedos de los pies y de las manos suelen ser especialmente difíciles de cubrir completamente con arcilla. Aumenta el grosor de la arcilla a 1,25 centímetros en la mayor parte del molde, más grueso en la mayor parte del molde, más grueso siendo más grueso donde realizarás el esculpido de extracción, tal vez para una herida traumática. Usamos cerca de 22,7 kilos de arcilla de mole. El siguiente paso es llenar la cavidad restante con espuma de uretano rígida. Usamos la espuma de uretano Foam It 5 de Smoothon, que tiene una proporción de mezcla 1:1 por volumen y se expande a 7 u 8 veces su volumen original. Un poco rinde mucho. Si se desmolda correctamente, el molde del alginato debería desprenderse fácilmente, incluso sin una calva postiza. 16. Mezcla pequeñas cantidades a la vez y viértelas en el molde, cepillándolas hasta que veas que comienzan a subir. Si se vuelve no pegajosa en varios minutos y desarrolla resistencia para manipularla en unos 20 minutos. El curado completo es de 2 horas. La espuma también experimenta una reacción térmica durante su curado. Si viertes líquido de espuma recién mezclado sobre espuma que ha subido y que aún no ha comenzado a solidificarse, podría colapsar. Así que ten cuidado con eso mientras trabajas. 17. Dado que se colocó bastante arcilla fundida en el molde y la espuma también generó calor durante su curado, sería una buena idea dejar que el molde se enfríe durante la noche y desmoldar el positivo al día siguiente. Como mínimo, debes esperar varias horas antes de intentar desmoldar el positivo de arcilla y espuma. Si la arcilla no se ha enfriado por completo y no ha vuelto a su estado de dureza estable, podrías dañar el positivo, podrías dañar el positivo cuando comiences a retirar la capa de yeso y el alginato. 18. Es posible que debas lijar o cortar para aplanar el respaldo de espuma para que el molde positivo quede plano cuando se voltee para retirar el molde. 19. Tómate tu tiempo para retirar el yeso y el alginato. El yeso es bastante duro y requerirá esfuerzo para cortarlo y retirarlo sin dañar el positivo. Ahora tienes un molde de cuerpo completo de un cuerpo de cúbito prono. Todavía queda mucho trabajo por hacer, pero ahora puedes comenzar la verdadera diversión. Pero ahora puede comenzar la verdadera diversión. Cuerpo completo, de pie.
Crear una forma de cuerpo de pie, de frente y de espaldas no es tan difícil como parece. Se puede lograr con el sujeto vestido o desnudo con poca diferencia en el resultado final. Mucho dependerá del nivel del pudor de tu modelo y de lo que se requiera para el producto final. Cualquier prenda que use el modelo debe ser delgada y ajustada como un traje de baño spandex. El moldeo de la vida es una parte fundamental de la creación de efectos de maquillaje protésico para teatro, televisión y cine, así como para utilería y animatrónica. Los pasos descritos en las páginas anteriores no son sin duda la panacea de las técnicas de moldeo de vida. Como ya he mencionado, existen muchas maneras de lograr la misma tarea. Después de completar tu propia aplicación de estos procesos, seguramente descubrirás una manera que se adapte bien para ti. Aquí hay algunos consejos y sugerencias para el moldeo de la vida que debes tener en cuenta. Extiende el alginato al aplicarlo, obtendrás menos burbujas al extenderlo que al simplemente colocarlo. Agrega pelusa, algodón de rollo antes de que el alginato se endurezca mientras aún está pegajoso. La pelusa de algodón se adhiere al alginato y le da al yeso algo a lo que adherirse. Prueba con gasa en lugar de algodón. Para reparar desgarros en el alginato o para agregar dos capas, usa algislo o una solución de bicarbonato de sodio o agua para ablandar el alginato lo suficiente para que el nuevo alginato se adhiera a él. Intenta usar yeso dental de impresión o yeso dental de laboratorio con gasa en lugar de vendas de yeso. Usa terra alba para que tu yeso se endurezca más rápido. Una pizca de sal en el agua también ayudará a que el yeso se endurezca más rápido. El agua ligeramente tibia hará que el yeso se endurezca más rápido y el agua caliente en realidad inhibirá el endurecimiento del yeso. Una pequeña cantidad de vinagre blanco ralentizará el fraguado del yeso. Usa gasa enrollada recubierta de yeso a lo largo de los bordes exteriores de un molde madre para añadir resistencia. Mezcla 50% de fortificante acrílico con 50% de agua para mezclar yeso y obtener un yeso más resistente ultracal. Cuanto más caliente esté el agua utilizada para mezclar el alginato, más rápido fraguará el agua limpia o templada, te dará más tiempo de trabajo. Regla general con la mayoría de los alginatos, algunos alginatos de Environ Molds. Solo necesitan de 85 a 100 gramos de alginato por cada 450 gramos de agua. 140 gramos de alginato por cada 450 gramos de agua evitarán que el alginato se escurra. Un torso completo para parte frontal utilizará 1,1 kilos de alginato y 3,6 kilos de agua. Un galón de agua pesa aproximadamente 3,6 kilos. Si vas a moldear con ropa, utiliza aceite vegetal como desmoldante. Resumen del capítulo. Este ha sido un capítulo extenso con mucha información que retener. Afortunadamente hay una considerable repetición y redundancia dentro del capítulo. Por tanto, ahora deberías estar familiarizado con cómo hacer impresiones dentales de buena calidad de forma segura, moldeado de la vida con alginato frente a moldeado de la vida con silicona de curado de platino, segura para la piel, los riesgos de seguridad relacionados con el moldeo de la vida, los materiales necesarios para varios tipos de moldes de la vida, cómo hacer positivos de yeso y escayola, proporciones de mezcla y determinación de las cantidades de material, los diversos métodos y el proceso general de creación de un molde de la vida para efectos especiales de maquillaje. Listo.